Como 3 superinversores no son suficientes, hoy vamos a ver los portafolios actualizados de 3 superinversores más. Ya vimos y hablamos sobre lo que está ocurriendo con Warren Buffett, Bill Ackman y Seth Klarman. 3 vendedores netos en el primer trimestre del año, que parecen no encontrar buenas oportunidades en el mercado actual. Más allá de la compra secreta de Buffett, que ya seguramente sabes cuál es. Seguramente, porque es una aseguradora. Y ahora no voy a decir más chistes malos. En el video de hoy veremos qué está pasando con Terry Smith, el gestor del fondo mutuo más grande de Reino Unido, y qué ha pasado después de que Morningstar bajara su rating de Gold a Silver. Para quedarnos con Morningstar, vamos a ver también el portafolio de Pat Dorsey, a petición del público. Bueno, a petición de una persona. Saludos a Wasi. Pero vamos a decir que fue a petición del público porque... ¿por qué no? Pat Dorsey ha sido el único hasta ahora que ha sido comprador neto. Y por último tendremos a Chris Hohn, el gestor de uno de los hedge funds más grandes de todo Reino Unido y probablemente uno de los más importantes del mundo en la actualidad, con uno de los portafolios más concentrados y más exitosos en la historia moderna. Spoiler alert, este es uno de los portafolios que más me gustó ver. Si vives en Estados Unidos y aún no tienes una cuenta con Webull, no sabemos qué estás esperando para aprovechar su promoción de hasta 20 acciones gratis, solo por abrir tu cuenta y hacer un depósito de al menos $500. Si vives en Latinoamérica y buscas un broker regulado y asegurado en Estados Unidos con una plataforma intuitiva y segura completamente en español, te recomendamos echarle un ojo a Happy. Al abrir tu cuenta y hacer un depósito de al menos $10, puedes recibir hasta $500 en cripto. Y si vives en Europa, te invitamos a que pruebes Scalable Capital, quienes tienen una excelente oferta y plataforma para quienes buscan invertir desde aquí. Además, puedes obtener una remuneración del 4% anual sobre tu dinero en efectivo por 4 meses y luego 2.6% anual. Te dejaremos los 3 enlaces en la casilla de descripción. Hola a todos, yo soy Carlos y bienvenidos una vez más al canal. El grupo de inversores de hoy nos gusta mucho porque sentimos que ofrece una vista desde diferentes ángulos. Tenemos un gestor de fondos mutuos dirigido principalmente a inversores regulares, un gestor de hedge funds dirigido a inversores acreditados e institucionales y un inversor que, comparado con el resto, es prácticamente como el inversor individual. Pero antes de entrar al detalle en cada portafolio, tienes que recordar que estos informes son publicados más de un mes después que termina el trimestre reportado, lo que significa que estamos viendo información a destiempo, por lo que no es una buena estrategia copiar las transacciones, ya que para el momento que vemos esta información, se podrían estar haciendo exactamente las transacciones opuestas. Tampoco se puede saber con exactitud los precios en que se realizan estas transacciones y aunque podemos especular sobre la estrategia de estos inversionistas, ya que la mayoría tiene filosofías bastante conocidas públicamente, es imposible determinar con exactitud la tesis de cada transacción. Nosotros vemos estos informes 13F como una fuente para generar ideas y sí nos ayuda a abrir la mente con nuestras propias hipótesis y te invitamos a que tú hagas lo mismo. Dicho esto, comencemos con Terry Smith. Smith es uno de esos superinversores que es muy público en cuanto a su filosofía y la metodología que usa para elegir acciones. Su estrategia de 3 pasos es bastante simple. Paso número 1, comprar buenas compañías. Paso número 2, no pagar de más. Y paso número 3, no hacer nada. Muchos lo han citado como el Warren Buffett de Reino Unido. Y la verdad es que por el aspecto educativo que se puede conseguir en Smith, no creemos que sea una exageración, considerando que sus rendimientos también han sido estelares, aunque los mismos han estado bajo escrutinio en los últimos trimestres. The returns you delivered are, if the average investor there would be very pleased. Good question. Good question. Stop there. Yeah. So it was a very good performance, but it didn't beat the broader stock market. So, y más recientemente, Morningstar de Europa degradó su fondo de Gold a Silver por razones que les contaremos después de ver los movimientos de su portafolio. I'd like to draw attention to Terry Smith's sell discipline. Smith fue un vendedor neto durante el primer trimestre del año. El fondo aumentó un 1.93% y redujo 3.27%. Por el lado de las ventas, no hubo nada que llamara demasiado la atención. Quizás PepsiCo y McCormick, que redujo en casi un 12 y 19% respectivamente, representando un 0.54 y 0.86% del portafolio. Es decir, casi nada. En el fondo de Smith siempre tratamos de buscar esas transacciones de más de 1%, idealmente 2 o 3%, ya que esas representan movimientos que realmente son relevantes. Estos pellizquitos de 0.01, 0.06, etc., se pueden atribuir más a las redenciones que ha tenido el fondo.
Como lo explicamos en el video de fondos mutuos versus fondos indexados versus ETFs, esas redenciones son hechas por los inversionistas y el gestor tiene que vender activos para poder darle el efectivo a esos inversionistas que se quieren ir. Si no has visto ese video, te lo recomendamos enormemente. También te recomendamos ver la lista de Back to Basics y pendiente con eso que se vienen más videos al respecto. Entonces, a estas ventas no les prestamos tanta atención porque asumimos que son por las redenciones de los inversionistas, que más bien son como los clientes del fondo. Estas ventas del 100% de IPG Photonics y Johnson & Johnson tampoco fueron grandes movimientos en este trimestre. Quizás IPG fue una de mayor sorpresa porque solo había vendido alrededor del 1% en los 2 trimestres anteriores, pero nunca llegó a representar una posición significativa dentro del fondo. Por otro lado, Johnson & Johnson ya era una posición que prácticamente había liquidado a inicios de 2022. Smith abrió la posición en Q2 de 2018 y seguro tenía un precio promedio de entre los $135 y $140, por lo que probablemente obtuvo un retorno de entre el 30 y 45% más o menos. Tampoco sé ¿por qué saldría de esta empresa que por lo general suelen ser segmentos defensivos dentro de un portafolio? En cambio, PepsiCo y McCormick, como mencioné antes, sí me llamaron más la atención, aún representando un porcentaje pequeño del portafolio, ya que estas dos también son acciones defensivas en la parte alta del portafolio. Me llamó la atención específicamente PepsiCo. No sé si fue algo que dijeron o que han dicho durante la llamada de los earnings, pero no vi algo que me pareciera un red flag como para vender o comenzar a vender la posición. Tiene un PE paralelo al mercado actualmente, aún siendo prácticamente la mitad de volátil. Tiene un dividend yield de casi 3%, lo cual es una maravilla, considerando que la acción está cotizando en la parte alta de su historial. Y sí veo una desaceleración de los ingresos en los últimos años. Pero con todo y eso, las ganancias se han mantenido bastante bien. Sus márgenes están yendo en la dirección correcta. Su free cash flow se podría decir que está en buen estado. Si lo vemos comparado con la compensación de acciones, es prácticamente inexistente. Y lo mejor de todo es que no solo tiene una buena política de recompra de acciones, sino que pareciera que la seguirán implementando, paralelo a que su dividendo sigue incrementando con el tiempo también. Quizás pueda ser algo que ver con los dividendos. Estoy viendo que está compitiendo bastante con el flujo de caja libre y sí podría ser un problema a mediano y largo plazo. Pero más allá de eso, no veo una razón para vender o comenzar a vender esta posición. La venta de Microsoft, que tuvo un peso porcentual similar, lo atribuyo más a las redenciones, ya que esta posición es la que más se ha estado concentrando en el primer lugar y a nivel de ganancias, francamente, aquí debe tener bastante. Por la parte de las compras, un poco de lo mismo. No veo algo estratégicamente relevante. Todas estas siguen siendo simplemente resultado de las redenciones del fondo. Aunque las dos compras que hizo sí me parecieron bastante interesantes. Texas Instruments y Choice Hotels. Texas Instruments es una empresa que opera en la industria de semiconductores. Diseña, fabrica y vende semiconductores a diseñadores y fabricantes de aparatos electrónicos, tanto en Estados Unidos como internacionalmente. Este es uno de los jugadores que se estaba esperando que se beneficie de la fiebre de los chips, aunque realmente no se ha visto un impacto tan significativo en sus ingresos. Más bien se ha estado viendo el retroceso típico de estas empresas de chips, lo que me hace especular que lo que está buscando es entrar antes de la siguiente subida cíclica. De hecho, siento que el timing de la compra fue bastante bueno. Si vemos la gráfica de precios de los últimos 5 años, la acción tuvo un rechazo en los $200 en septiembre de 2021 y llegó a bajar hasta los $150 más o menos para junio del 2022. Luego tuvo mucha resistencia en los 180 por más de un año, hasta justamente el último vez que volvió a tocar los $200. La compra de Smith fue justo antes de la subida. Pudo haber sido en cualquier momento entre enero y marzo, por lo que estamos hablando que a hoy ya estaría viendo una ganancia de entre el 15 y el 30%. Si esta acción logra aumentar los ingresos, creo que le va a ir más que bien con esta inversión. Claro que habría que analizar mucho más a profundidad, pero creo que se puede ser un poco optimista en este segmento de semiconductores, sobre todo con estas empresas que todavía no han visto un beneficio importante a sus ingresos. Y lo que me pareció más curioso de la compra de Choice Hotels es que no tenía idea que esta era una empresa pública. Esta es una cadena que de vez en cuando mencionamos en los videos de puntos y millas de tarjetas de crédito y verlo aquí me causó cierto nivel de curiosidad. Voy a agregar a esta empresa a la lista de análisis personal. Si eres una persona que nos sigue por el contenido de puntos y millas, te invito a ver el último video que hicimos donde revelamos las 11 tarjetas de crédito que tenemos actualmente y por qué las tenemos. Bueno, 12 tarjetas técnicamente. Una de esas tiene un buen canje con Choice Hotels justamente. Entonces, dicho esto, ¿qué es lo que está pasando con Fundsmith? Pues en los últimos años no ha logrado vencer el mercado y claramente ha sido un problema para los clientes del fondo
y para la imagen de Smith. Ahora, algo que sí es válido mencionar es que no se debería asumir que un fondo vaya a vencer el mercado todos los años de forma consecutiva. Aunque hay superinversores que prácticamente lo han logrado, no es algo usual y no se debería asumir de ningún gestor. El problema con Smith es que la razón por la que el fondo no ha tenido un mejor rendimiento se puede atribuir a decisiones bien específicas que claramente son su culpa. I'd like to draw attention to Terry Smith's sell discipline, which in recent years, and particularly the last 18 months, has really come to the fore. We tend to see this kind of thing happen for buy and hold managers when they see some outflows. But here, what I see is a slight lack in rigour. PayPal, Terry Smith says he sold that too late, and there are a number of management missteps there. Estee Lauder, which had some difficulties in China, was similarly painful for the fund. These were sold too late. On the other hand, there are also a couple of positions that were sold too early, or at least according to Terry. These were fundamentally justified, but then the price took off afterwards, in part due to the massive tailwinds from AI. So that was Amazon and then also Adobe. Podríamos decir que se tomó bien en serio el tercer paso de su estrategia, no hacer nada. Bueno, ya, dije que iba a dejar los chistes malos solo para el intro del video. Entonces, el problema no fueron solo las transacciones o la falta de mismas, sino que al parecer Smith, para excusarse, ha culpado a la gerencia de las empresas en lugar de asumir él directamente la culpa de haber vendido o demasiado tarde o demasiado temprano. Por eso es que Morningstar bajó su rating. Lo que algunos inversores, o clientes realmente, han estado preocupados es que el fondo se haya alejado demasiado de la filosofía que ha tenido por años. Y la verdad es que hasta que no se demuestre que pueden seguir ofreciendo los rendimientos que usualmente obtienen, que honestamente al día de hoy siguen siendo increíbles, puede ser que la confianza comience a ser un problema para Smith. ¿Tú qué opinas al respecto? Déjanos tu comentario. Y ya que hablamos de Morningstar, sigamos con Pat Dorsey. Para los que no lo conocen, Pat Dorsey fue el director de research de acciones en Morningstar durante una década. Fue él quien básicamente construyó el proceso de investigación de acciones y el marco que actualmente se utiliza para evaluar las empresas. Por esto, muchos acreditan a Dorsey como uno de los mayores contribuyentes para el sistema de rating de Morningstar. Lo más interesante de Dorsey, por lo menos en mi opinión, es la obsesión que tuvo con la investigación de las ventajas competitivas de las empresas. Según él, se interesó en el tema porque notaba que algunas empresas desafiaban las leyes gravitacionales económicas de reducir sus ganancias con la entrada de la competencia. Y más bien, estas empresas lograban mantener rendimientos sobre el capital bastante altos, a pesar de la entrada de la competencia. Gran parte de este fenómeno se debe a la ventaja competitiva o al moat, como se dice en inglés. Dicho todo esto, increíblemente, y para mi sorpresa, no creo que esta obsesión sea parte de la estrategia de Dorsey a la hora de invertir. Viendo su portafolio bajo el lente del moat, me saltaron dos empresas que, bajo mi entendimiento, no tienen ningún tipo de ventaja competitiva: Wix y PayPal. Wix es una empresa que probablemente hayas visto en algún momento. Tienen una plataforma para el desarrollo de páginas web de una forma simple e intuitiva. Es una empresa SaaS, es decir, que los clientes que conectan con su plataforma lo hacen desde Internet y adicionalmente ofrecen servicios adyacentes al desarrollo web, desde generadores de logos hasta gestión de pagos. Es decir, que se pueden crear tiendas online con esta plataforma. Se hizo pública en 2013 y tiene sede en Israel. Sin saber mucho más del negocio de Wix, sé inmediatamente que opera en un segmento con una competencia intensa y francamente me costaría creer que tiene una ventaja competitiva que lo pueda proteger de perder ganancias frente a esta competencia. Ganancias que, por cierto, apenas comenzó a generar el año pasado. Tiene cash flow positivo y los ha tenido desde hace un tiempo, lo cual se debería esperar de una empresa SaaS. Pero si lo ajustamos a la compensación por acciones, vemos que ha sido completamente otra historia. Apenas el año pasado se movió al lado positivo en su margen operativo y en el margen neto, lo cual se podría decir que ha sido el caso con varias empresas SaaS. Y aunque sigue creciendo los ingresos, los mismos se han venido desacelerando poco a poco. No digo que esta sea una buena o una mala inversión, la verdad es que esto puede ser perfecto para cierto perfil de inversionista, pero simplemente no creo que tenga una ventaja competitiva que lo pueda proteger, mucho menos ahora con el avance tan violento de la inteligencia artificial. Para dar más contexto sobre este comentario, hoy por hoy me preocupa Adobe, que sí creo que tiene una ventaja competitiva y es una empresa infinitamente más establecida.
siento que esta introducción y esta aceptación tan masiva que ha tenido la inteligencia artificial está amenazando este tipo de negocios de desarrollos o generación de contenido. Si me siento así con Adobe, que es una empresa que conozco mejor y que me encanta y que nuevamente está infinitamente más establecida y es una empresa gigante, ¿qué puedo pensar de Wix? Viendo las transacciones que Dorsey ha tenido, no estoy completamente seguro si al día de hoy tiene pérdidas. ¿Están en cero o tiene algo de ganancias? Comenzó a invertir desde antes de la euforia de 2020-2021 y hasta sacó ganancias, pero también compró bastante durante los niveles más altos y recientemente ha estado vendiendo. Así por encima, diría que está en pérdida. Ahora, con PayPal sí creo que es otra historia. No por el lado del moat, no creo que PayPal tenga un moat más allá de la marca quizás, pero esto de la marca PayPal es tan debatible que no creo que sea una gran ventaja. Digo que es otra historia desde el aspecto financiero. Entre estos dos, PayPal es infinitamente una mejor alternativa en mi opinión. Tiene sus problemas de crecimiento, que más que problemas yo diría que son amenazas, pero con todo y eso sigue siendo una máquina de cash flow, incluso considerando la compensación por acción. Está comenzando a recomprar fuertemente sus acciones, lo cual es una maravilla a estos precios. Yo diría que Dorsey le tiene más fe a esta inversión, ya que desde que la compró en 2018 ha sostenido sus altos y sus bajos, y aunque creo que tuvo un mal cálculo en 2021, ha intentado mejorar el costo de su inversión, duplicando la posición a estos precios más bajos, mucho más bajos. Como disclaimer, nosotros tenemos una posición pequeña en PayPal y tenemos un video de análisis que te invitamos a ver si te interesa este tema. Te lo vamos a dejar en la casilla de descripción. A nivel general, creo que las transacciones de Dorsey también son más atribuibles a las redenciones, con la excepción de la compra de AutoZone, que ya vamos a ver eso. Pero siendo esta la primera vez que veo el portafolio de Dorsey, sin duda me parece más el portafolio de un inversor común que al de un superinversor. Y no lo digo tanto por la selección de acciones, lo digo más por las transacciones. Conociendo la filosofía y el mindset de Dorsey, siento que tiene transacciones de más y muchas de estas en malos momentos, como suele ocurrir con la mayoría de inversores comunes. De hecho, de todos los inversores que hemos hablado en este video y en el anterior, Dorsey es el único comprador neto en el periodo, aumentando un 10.14% y reduciendo un 7.8%. Claro que esto probablemente tenga más que ver con la cantidad que se está gestionando. De todos, Dorsey es el único que no llega al $1 billón. El más cercano a él es Seth Klarman, que gestiona 3.5 billones. Ojo, estos son solo mis pensamientos a primera vista. La verdad es que respeto y admiro muchísimo a personas como él que han hecho bastante para educar a las personas como nosotros. Si no has visto sus videos hablando sobre los moats, te lo recomendamos enormemente, ya que el moat suele ser uno de esos factores difíciles de entender y de medir dentro de los análisis. Entonces, por el lado de las compras, la única que genuinamente creo que es una nueva apuesta es AutoZone. Nunca he visto los estados financieros de AutoZone, aunque sí sé que la empresa ha sido popular por su política de recompra de acciones. Tampoco creo que sea una empresa con ventajas competitivas. No sé cuál podría ser la tesis de invertir en AutoZone a estos niveles, por lo menos. No sé si hay algo que haya cambiado en la empresa o en la industria, más allá de que simplemente se espera que la venta de repuestos de autos específicamente aumente en el futuro. Curiosamente, hace poco leí un artículo donde mencionaron que las personas están teniendo sus carros por más tiempo, lo cual es una buena noticia para este tipo de negocios, pero no sé si sea el único motivo por el cual se invertiría en esta empresa. Si la comparamos con Advance Auto Parts, por ejemplo, que es una empresa un poco más nueva públicamente y muchísimo más pequeña, sería más fácil entender la compra, ya que la acción está cotizando a precios de hace 10 años y recientemente comenzó una nueva ola de recompra de acciones que probablemente lo vaya a beneficiar a la larga, como fue el caso de AutoZone justamente, que como mencioné es una empresa popular por su política de recompra de acciones. Desde 1998 han estado comprando agresivamente sus acciones sin importar más nada. Y como lo hemos hablado en otros videos, esto hace que todas las demás métricas mejoren automáticamente y consecuentemente el precio de su acción. Por ende, y un pequeño paréntesis aquí, me parece una mejor alternativa la inversión de PayPal por su recompra de acciones que la de Wix, por ejemplo, en el caso de Pat. Entonces, volviendo al precio de la acción de AutoZone, gran parte de este incremento, prácticamente sin freno por los carros, gran parte de este incremento se podría atribuir al efecto que ha tenido la reducción de acciones en circulación. Lo único que puedo asumir hasta ahora, lo único que puedo pensar, es que Dorsey espera que esto se mantenga en el futuro. Y para cerrar la lista de superinversores de hoy, hablemos de el caballero Chris Hohn. A diferencia de todos los superinversores que hemos hablado en el canal, Chris Hohn es uno de los que menos aparece en la luz pública.
no comparte tanto de sus estrategias ni de su filosofía. En mi opinión, esto tiene que ver en gran parte por el target de Hone. Sus clientes son generalmente inversores institucionales, acreditados o de ultra high net worth. Ahora, aunque Hone es un inversor bastante reservado, sí existen algunas entrevistas y documentos oficiales de la filosofía de sus inversiones. En el pasado se enfocaba en situaciones especiales y era considerado un inversor bastante activista. Pero luego de 2008 su perspectiva cambió muchísimo y aunque sigue teniendo un rol activista, ya no busca situaciones especiales, sino intenta invertir solamente en compañías con monopolios altamente sólidas y que sean difíciles de tumbar y que al mismo tiempo ofrezcan un compounding estable en su inversión. Y esto se puede ver en su portafolio ultra concentrado. Ninguna de las posiciones que tiene actualmente tiene pérdidas. En todas compró en buenos momentos o en excelentes momentos. Prácticamente todas o tienen un monopolio o un duopolio o son líderes en un negocio difícil de replicar o de tumbar. Lo más increíble de todo es que con la ultraconcentración que tiene, todavía ha sido capaz de tener cierto nivel de diversificación. Tiene inversiones en industriales, tanto en defensa con GE, como en transporte con Canadian National y Canadian Pacific. Tiene en financials, tanto en análisis de datos con Moody's y S&P Global, como en payment networks con Visa. Tiene también en tecnología, con exposición a básicamente todos los segmentos dentro de la industria, desde productividad, search y cloud, con Microsoft y Google. Y también está expuesto a salud, con Thermo Fisher Scientific. Se podría decir que es un portafolio perfecto. Durante el periodo, Hone aumentó un 2.83% y redujo un 3.04%, haciéndolo otro vendedor neto. Hizo 4 recortes de las 11 posiciones que tenía y salió por completo de Ferguson PLC, con una ganancia de entre 40 y 77% seguramente. Por el lado de las compras me llamó la atención GE, que le agregó un 12% representando un 2.28% del portafolio. Me llamó la atención porque esta es una compra que hizo casi perfecta, o perfecta realmente. Hone abrió la posición en Q1 de 2023 y luego duplicó el siguiente trimestre. Justo después de eso, la acción despegó, literalmente despegó. Y lo más seguro es que para este punto esté alrededor del 100% en ganancias. No había hecho nada más justamente hasta el trimestre pasado que hizo la compra del 12%, más o menos por aquí, por lo que sin duda se siguió beneficiando de la subida del último mes. Con esta inversión fácilmente, pero fácil, está por encima del 100% de retorno. Si GE se suena familiar es porque esta era la GE que todos conocíamos, de General Electric Company, fundada a finales de los 1800, pero que después de 2021 se separó en 3 entidades diferentes, siendo una de esas GE Aerospace, la cual sigue siendo un conglomerado industrial que opera en el segmento de aeroespacio y defensa. GE Aerospace diseña y produce motores de aviones comerciales y de defensa, componentes integrados de motores, energía eléctrica y sistemas mecánicos de aviones. También ofrece servicios postventa para respaldar los productos que ofrece. Tiene clientes en el mundo entero y su sede principal se encuentra en Ohio, Estados Unidos. Es una empresa gigantesca con más de 170 billones de capitalización de mercado y lo único que puedo estimar es que se espera que sus ingresos crezcan significativamente. De todos, este es el portafolio que yo personalmente me interesaría por analizar de arriba abajo. Casi todas las acciones han estado en nuestro watchlist en algún momento y actualmente le estamos prestando atención especial a Moody's y S&P Global. Cuéntanos qué opinas con la selección de los superinversores de hoy. Y si te gustó este video, no te olvides de dejarnos tu like, tu comentario y considera suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Bye.